Prosiguiendo con el módulo 2 de gestión de conflictos y psicología de la negociación. Esta vez corresponde desarrollar el reglamento a la Ley 2878 de promoción y apoyo al sector riego para la producción agropecuaria y forestal. ¿Cuál es el objeto de esta ley o reglamento? El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la ley número 2878 del 8 de octubre de 2004, que es la Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal, en lo relativo a los derechos de uso y aprovechamiento de recursos hídricos para riego, artículo primero. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Las disposiciones de este decreto reglamentario se aplicarán en todo el territorio nacional a las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua para el riego, la infraestructura e inversiones relacionadas con estas actividades, así como el rol y funciones de instituciones públicas y privadas del sector riego. Artículo 2. ¿Qué principios rigen a los fines de la otorgación de registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos hídricos destinados al riego? Rigen los principios del respeto a la existencia de los derechos de uso y aprovechamiento sobre fuentes de agua basados en usos y costumbres de comunidades y organizaciones indígenas, campesinas, originarias y de pequeños productores agropecuarios y forestales. B. El respeto a los acuerdos y convenios entre usuarios, individuales o colectivos, relativos al uso y manejo de las fuentes de agua, así como el acceso y distribución de la fuente de agua de acuerdo a los usos y costumbres. Inciso C. Rige el principio del fomento a la actividad agropecuaria y forestales bajo riego. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo primero, el artículo 21 de la Ley 2878 se entenderá por permanente el carácter imprescriptible, inalienable, indivisible e inembargable y oponible a terceros del registro mientras se mantenga el objeto y el sujeto del registro. Así lo indica en su artículo 4. ¿Cuál la definición de registro? En el artículo 5 nos dice que el registro es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del Servicio Nacional de Riego, SENARI, y los servicios departamentales de riego, SEDERI, reconoce el derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes de agua con fines de riego a pueblos y organizaciones indígenas, originarias, campesinas, colonizadores, ayllus. Organizaciones económicas, campesinas o ECA, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y Forestales y Pequeños Productores Agropecuarios y Forestales y otras formas de organización social comunitaria. ¿Cuál es el valor jurídico del registro? El registro se constituye en un instrumento jurídico que protege y garantiza el derecho de uso y aprovechamiento de recursos hídricos, dentro del marco de lo establecido en el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, el artículo 21 de la Ley 2878 de promoción y apoyo al sector riego para la producción agropecuaria y forestal, la Ley 1257 que ratifica el convenio 169 de la OIT, el artículo 3 de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y los artículos 49 y 50 de la Ley 2066 de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Artículo 6. Reconocimiento y garantía. El registro reconoce y garantiza a los pueblos indígenas, originarios y campesinos, organizaciones indígenas y campesinas, asociaciones y sindicatos campesinos, familias campesinas o indígenas y pequeños productores agropecuarios y forestales, el derecho a usar y aprovechar a perpetuidad las fuentes de agua para consumo humano y para riego, según sus usos y costumbres, mientras se mantenga el objeto y el sujeto del registro. Artículo 7. Clases de registro. Se establecen dos clases de registro de uso y aprovechamiento de agua para riego.
Uno es el registro colectivo, que es el derecho de uso y aprovechamiento de fuentes de agua otorgado a organizaciones de usuarios y asociaciones de sistemas de riego correspondientes a pueblos y organizaciones indígenas, originarios y campesinos, regantes, colonizadores, ayllus, organizaciones económicas campesinas o ECAs, asociaciones de pequeños productores, agropecuarios y forestales, y otras formas de organización social comunitaria que usan agua para actividades agropecuarias y forestales. 2. El registro familiar. Es un acto administrativo que reconoce derecho de uso y aprovechamiento de fuentes de agua otorgado a familias de pequeños productores agropecuarios o forestales, familias campesinas, indígenas o originarias que pertenecen y están afiliados a una organización campesina económica indígena o originaria, asociaciones, organizaciones de regantes, colonizadores, cuyo uso de la fuente de agua es de alcance exclusivamente familiar, según usos y costumbres. El registro colectivo tiene prioridad sobre el registro familiar, así lo establece el artículo 8. Sobre el registro y autorización sobre uso y aprovechamiento de agua para riego. En esta parte veremos los registros colectivos de uso. Son titulares del registro colectivo de uso y aprovechamiento de fuentes de agua para riego las siguientes organizaciones. Inciso A, organizaciones indígenas. Inciso B, organizaciones originarias. Inciso C, organizaciones campesinas. Inciso D, organizaciones de colonizadores. Inciso E, organizaciones de regantes. Inciso F, organizaciones económicas campesinas. Inciso G, asociación de organizaciones de regantes. Inciso H, asociación de sistemas de riego. Inciso I, otras asociaciones de pequeños productores agropecuarios o forestales. Inciso J, marcas, ayllus y comunidades campesinas. Inciso K, titulares o demandantes de tierras comunitarias de origen o propiedades comunitarias. Inciso L, asociaciones y organizaciones indígenas, originarias o campesinas. ¿Cuáles son las características del registro colectivo? Estas tienen las siguientes características. Inciso A, es gratuito. Inciso B, es permanente. Inciso C, es imprescriptible. Inciso D, es inalienable. Inciso E, es intransferible. Inciso F, es inembargable. Inciso G, es indivisible. Inciso H, no está sujeto a patentes o impuestos. Artículo 10. Obligaciones de los titulares de registro colectivo. Son obligaciones de los titulares, inciso A, cuidar, proteger y conservar la cuenca, el recurso hídrico y la fuente de agua. Inciso B, desarrollar acuerdos con otros titulares en el marco de lo dispuesto por la Ley 2878 y sus reglamentos. Inciso C, informar a la autoridad competente y establecer acuerdos o convenios antes de la construcción de obras hidráulicas que puedan afectar a terceros. Inciso D, denunciar contravenciones a las normas contenidas en la Ley 2878 del 8 de octubre de 2004 y sus reglamentos. Artículo 11. Prohibiciones para los titulares. Se establecen las siguientes prohibiciones. Inciso A, transferir el registro. Inciso B, transferir el agua a título oneroso. Inciso C, cobros por venta, alquiler u otra forma de lucro. El SENARI y el CEDERI establecerán mediante resolución un reglamento de sanciones e infracciones por incumplimiento de obligaciones. Artículo 12. Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos A y B del artículo 11 del presente reglamento se considerará como infracción grave, la misma que estará sujeta a sanciones dentro del marco del reglamento aprobado por los directorios del SENARI y los CEDERI en los términos señalados en el parágrafo segundo del artículo 12 del presente decreto supremo, artículo 13. Caducidad de registro.
Procederá a la caducidad del registro cuando el área correspondiente se haya urbanizado completamente y no exista ninguna actividad agrícola o pecuaria, en cuyo caso se considerará que el objeto y el sujeto del registro ya no existen. Segundo, la caducidad será declarada por el SENARI, de oficio o a petición de personas naturales o jurídicas, previa comprobación del hecho. Tercero, el uso temporal de fuentes de agua para fines de interés público no constituyen infracción ni causal para caducidad del registro. Artículo 14. Ahora veamos sobre el registro familiar de uso y aprovechamiento de aguas. ¿Cuáles son los titulares del derecho? El registro familiar se otorga en favor de personas, pequeños productores agropecuarios, forestales, familias campesinas, indígenas y originarias que pertenecen o están afiliados a una organización campesina, indígena originaria, organización o asociación de regantes y asociaciones que utilizan la fuente de agua para fines exclusivamente individuales o familiares, según usos y costumbres. Artículo 15. ¿Cuáles son las características de un registro familiar? Sus características son que es gratuito, inciso B es permanente, C es inalienable, inciso D es intransferible a título oneroso, inciso E es inembargable, inciso F es indivisible, inciso G no están sujetos a patentes o impuestos. Artículo 16. Obligaciones de los titulares. Son obligaciones de los titulares del registro familiar las siguientes. Inciso A, cuidar y proteger y conservar la cuenca, el recurso hídrico y la fuente de agua. Inciso B, desarrollar acuerdos con otros titulares en el marco de lo dispuesto de la Ley número 2878 y sus reglamentos. Inciso C, informar a la autoridad competente y establecer acuerdos o convenios antes de la construcción de obras hidráulicas que puedan afectar a terceros. Inciso D, denunciar casos de contravenciones a la Ley 2878 y sus reglamentos. Inciso E, notificar al directorio local o de la cuenca o al CEDERI en caso de abandono o transferencia del predio familiar. Artículo 17. Prohibiciones de los titulares. Se establecen las siguientes prohibiciones. Inciso A, transferir el registro. Inciso B, transferir el agua a título oneroso. Inciso C, cobros por venta, alquiler u otra forma de lucro. El SENARI y los CEDERI establecerán también mediante resolución un reglamento que sancione infracciones por incumplimiento de obligaciones. Artículo 18. Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos A, B, C y E del artículo 17 del presente reglamento se considerarán infracciones graves y estarán sujetas a las sanciones previstas en el reglamento aprobado por los directorios del SENARI y los CEDERI, en los términos señalados en el parágrafo segundo del artículo 18 del presente decreto supremo, artículo 19. Las afectaciones a titulares de registros y autorizaciones o a comunidades y poblaciones que usan el agua para consumo humano por mal uso del agua, contaminación, daños a la fuente y desvíos de recursos no provistos en el registro, se considerarán infracciones graves y darán lugar a la aplicación de sanciones, previa comprobación del hecho y el pago de indemnizaciones y compensaciones por daños y perjuicios. Artículo 19. Caducidad del registro. Procederá la caducidad del registro cuando el área correspondiente se haya urbanizado completamente y no exista ninguna actividad agrícola o pecuaria. Artículo 20. Otorgación de autorizaciones. Definición. La autorización es el acto administrativo mediante el cual el SENARI y los CEDERI otorgan a toda persona jurídica o individual que no tenga registro, derecho de uso y aprovechamiento de fuente de agua con carácter temporal
para riego en el sector agropecuario y forestal, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 2878, Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal, artículo 21. Características. Es otorgado para uso agropecuario y forestal en el marco del proyecto correspondiente, que debe cumplir los requisitos de gestión ambiental. No podrá otorgarse para otros usos. Inciso B. El tiempo de vigencia de la autorización es de un máximo de 40 años, a ser determinados por el SEDERI renovables previa evaluación de los Servicios Departamental de Riego SEDERI o del Servicio Nacional de Riego SENARI, según corresponda, conforme al procedimiento establecido en el presente reglamento. Su característica es también, inciso C, que es intransferible y no puede ser sujeta a transacciones comerciales. Inciso D, no incluye el derecho de transferencia comercial del agua. Inciso E, está sujeto a un informe técnico que elaborarán los gobiernos municipales correspondientes. Artículo 22. Obligaciones de los titulares. Inciso A, cuidar, proteger y conservar el artículo y la cuenca en el marco de las normas establecidas. Inciso B, respetar el derecho de los indígenas, campesinos y de organizaciones sociales que dependan del recurso, así como de otros titulares de registro o autorización. Inciso C, informar a la autoridad competente, interesados y organizaciones respectivas antes de la construcción de obras hidráulicas que puedan afectar al hábitat de las comunidades, que se respetarán sus propias estructuras suscribiendo al efecto los acuerdos y convenios que correspondan. Artículo 23. Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones. Inciso A, transferir el agua a título oneroso. Inciso B, transferir la autorización a título oneroso. Inciso C, cobros por venta, alquiler u otra forma de lucro. El SENARI y los SEDERI establecerán mediante resolución un reglamento de sanciones e infracciones por incumplimiento de obligaciones. Artículo 24. Causales de revocatoria. Además de las prohibiciones establecidas en el artículo 23 del presente reglamento, se señalan las siguientes causales de revocatoria. Inciso A, contaminación hídrica. Inciso B, cambio de uso del agua. Inciso C, uso indiscriminado que afecte a terceros. Inciso D, usurpación de aguas. Inciso E, daños a la fuente de agua. F, desvío del recurso de agua. Inciso G, afectación al consumo humano, agrícola o pecuario. Artículo 25. Causales de caducidad. Se establecen como causales de caducidad los siguientes hechos. No ejercer la autorización durante 3 años continuos. Inciso B, la transferencia total o parcial del predio cuando implique la inviabilidad del proyecto agropecuario objeto de la autorización. Inciso C, la terminación del plazo de autorización. Sobre el trámite del registro colectivo y sus requisitos. Para la solicitud de registro colectivo, él o los interesados deberán presentar junto a una carta de solicitud su carpeta de usos y costumbres. La carpeta de usos y costumbres deberá contener, inciso A, de manera indistinta cualquiera de los siguientes documentos. 1. Resolución de reconocimiento de personalidad jurídica. O 2. Actas de la organización. 3. Documentos de resolución de conflictos, acuerdos y convenios con las comunidades vecinas e interesadas, u otros de igual índole que indiquen el derecho de uso del recurso y la fuente de agua. 4. Documentos sobre la gestión del agua en base a uso y costumbres, como ser lista de turnos, mitas de agua, largas o largas, curiches, actas de reuniones, informes de trabajo comunitarios y otros. 5. Certificación de alguna representación de organización social colindante sobre el uso de la fuente y el sistema de aguas. Artículo 34.
Además, debe de presentar la siguiente información. 1. Datos a través de un formulario simple proporcionado por el CEDERI, señalando nombre del pueblo indígena originario, comunidad indígena o campesina, asociación, organización o sindicato campesino, ubicación, número de usuarios. 2. Croquis o mapa georreferencial basado en cartas geográficas del IGM, identificando el área de fuentes de agua, áreas de escurrimiento y sus reservorios. Uso y aprovechamiento de aguas, incluyendo las cuencas o microcuencas, las fuentes de aguas subterráneas, áreas de recarga y puntos de captación en ríos. Presentar también 3. Croquis referencial del sistema, estanques, represas u otras formas de almacenamiento y distribución si existen. 4. Datos generales en un formulario sobre las características de la fuente. 5. Mención de los usos que se hace de las aguas. 6. Mención de las comunidades, poblaciones u organizaciones sociales vecinas o colindantes y acuerdos de distribución de aguas. 7. Documentos que acrediten su acceso al uso del agua si existieran. 8. Definición de marcas, medidas, niveles, tomas, porcentajes, partes, turnos y otras medidas técnicas convencionales o basadas en usos y costumbres. 3. Las carpetas de usos y costumbres deberán contener una certificación de la validez de la información contenida en la carpeta por parte de la organización matriz a la que pertenezca el solicitante o del directorio de cuenca. Ahora veamos sobre los requisitos para los registros familiares o individuales. Sus requisitos son, inciso A, certificaciones de organizaciones campesinas o indígenas colindantes, asociaciones u organizaciones matrices del ámbito local o departamental, estableciendo que la fuente solicitada no es de uso colectivo y tiene fines agropecuarios o forestales. Inciso B, documentos que acrediten el acceso al agua. Inciso C, formulario de datos generales proporcionados por el CEDERI. Inciso D, croquis de ubicación del predio, estanques u otras formas de captación, almacenamiento o distribución. Inciso E, el formulario sobre las características de la fuente. Inciso F, mención de los usos que se hace del agua. Segundo, la información del registro familiar será archivada en el Sistema de Información del Agua en Bolivia, SIAP, donde se transcribirá el registro y se cotejarán parámetros de disponibilidad, localización, subcuenca, fuentes de agua y otros, y no constituye registro personal de carácter privado. Artículo 37. Procedimientos para el reconocimiento y otorgación de autorizaciones y sus criterios de asignación. Para otorgar autorizaciones se establecen los siguientes criterios de asignación. Inciso A, por las fuentes de agua, áreas de escurrimiento de cuencas, microcuencas o parte de ellas. 2. Áreas de acuíferos y sus áreas de recarga, de vertientes, en pozos, galerías, tajamares, determinando caudales y otros. 3. En ríos caudales parciales según acuerdos establecidos o por establecerse, respetando usos y costumbres. Inciso B, acuerdos de usos entre los diferentes usuarios de la fuente. Inciso C, reservorios naturales o artificiales de aguas. Segundo, en todos los casos establecidos en el parágrafo precedente, se determinará la viabilidad o combinación de criterios de asignación, tomando en cuenta usos, extensión y frecuencia de riego, así como los acuerdos y convenios con los pueblos indígenas regantes y campesinos. Artículo 41. Requisitos y condiciones. Las autorizaciones para el uso y aprovechamiento de aguas serán otorgadas en base a los siguientes requisitos. Inciso A, ubicación y descripción de la fuente del agua en una carta geográfica
a la escala adecuada del Instituto Geográfico Militar, IGM, u otro medio tecnológico autorizado por el IGM. Inciso B. Definición de criterios de asignación según lo establecido en el artículo anterior, en base a las necesidades y disponibilidades, sin afectar el uso y dependencia de pueblos, comunidades indígenas, originarios, campesinos y titulares de registros y autorización. Inciso C. Proyecto agropecuario o plan de manejo forestal y plan de ordenamiento predial. Inciso D. Identificación de titulares de registro existentes y de aquellos que pudieran ser afectados por las operaciones del solicitante. Inciso E. Acuerdos con las comunidades y organizaciones campesinas de regantes, indígenas y originarias, para el acceso y uso de las aguas y con titulares del registro familiar colindantes, donde se establezca la autorización expresa de estas para el uso de la fuente de agua y realización de obras adyacentes. Restricciones. Para otorgar autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua para fines agropecuarios y forestales, se considerarán las siguientes restricciones. Inciso A. Cuando las solicitudes afecten a otros usuarios o titulares, donde no existan acuerdos. Inciso B. Cuando las aguas sean de uso ritual de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias. Inciso C. No se permitirá la prospección, perforación, excavación o construcción de galerías filtrantes, ni extraer aguas subterráneas cuando afecten a él. El bienestar familiar o individual y el desarrollo económico y ambiental de los pueblos, indígenas y originarios, comunidades y organizaciones campesinas e indígenas. Inciso D. Cuando se trate de caudales mínimos ecológicos determinados por la autoridad competente en las fuentes solicitadas. Inciso E. Cuando el aprovechamiento de las aguas subterráneas afecte afloramientos o vertientes, derechos de terceros o la relación existente entre aguas subterráneas y superficiales. En el régimen de oposición, resolución de conflictos y controversias, nos señala el respeto a los usos y costumbres. Los conflictos y controversias suscitados entre los titulares de registro y autorización serán resueltos según usos y costumbres en base a las autoridades, instituciones y normas internas de los mismos. Artículo 53. Oposiciones y resoluciones de conflictos y controversias. En caso de existir oposiciones a derechos conferidos o por conferirse o controversias entre titulares de derechos que no fueran resueltas en los términos establecidos en el artículo anterior, se procederá de la siguiente manera. La parte interesada presentará su solicitud por escrito ante el director del CEDERI o del SENARI, según corresponda, cumpliendo los requisitos exigidos para este fin. 2. Recibida la solicitud de la parte interesada y cumplidas las formalidades exigidas, se admitirá la solicitud. Segundo, admitida la solicitud y previa realización de las inspecciones que correspondan, se verificará la existencia de derechos, la legitimidad y legalidad de los mismos. La dirección correspondiente procederá a emitir informe técnico legal sobre el caso, en base al cual el director emitirá una resolución final en un plazo no mayor a 50 días hábiles. Artículo 54. Procedimiento administrativo. En caso de que la resolución final emitida no esté conforme a la solicitud planteada por el interesado, éste tendrá el derecho de solicitar el recurso de revocatoria y recurso jerárquico, según el caso, de acuerdo al siguiente procedimiento. 1. Las resoluciones emitidas por el director departamental ejecutivo del CEDERI podrán ser impugnadas ante la misma autoridad mediante recurso de revocatorio en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de ser emitidas. 2. Las resoluciones emitidas por el director nacional ejecutivo del SENARI podrán ser impugnadas ante la misma autoridad mediante recurso de revocatoria
en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de ser emitidas. 3. Las resoluciones emitidas por el director departamental ejecutivo del CEDERI que resuelva un recurso de revocatoria podrá apelarse como recurso jerárquico ante el directorio del CEDERI en un plazo de 5 días hábiles. Cuatro. Las resoluciones emitidas por el director nacional ejecutivo del CENARI que resuelva un recurso de revocatoria podrá apelarse como recurso jerárquico ante el directorio del CENARI en un plazo de 5 días hábiles. Las resoluciones emitidas por el directorio del CEDERI podrán ser impugnadas ante el directorio del CENARI. Artículo 55. Disposición final primera. En casos de contaminación de aguas que afecten a titulares de registro o autorización, el CEDERI o el CENARI, según corresponda, se constituirán en parte demandante, realizando las gestiones que correspondan ante las autoridades estatales competentes, dentro de la Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos y el Código Penal.